En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que parece algo complejo y lejano, pero que en realidad es maravilloso por sus aplicaciones. Hoy vamos a hablar de los fractales, el número pi, la regla de oro o serie de Fibonacci, de la geometría sagrada y las matemáticas del caos. Esta historia comienza en 1975, cuando el matemático norteamericano Benoit Mandelbrot es el primero en postular una fórmula matemática cuya representación gráfica tiene una estructura que se desarrolla en forma infinita y cíclica repitiéndose. En palabras simples, una figura geométrica que, al alejarse o acercarse, contiene la misma estructura, modelo o patrón repitiéndose. Al principio este descubrimiento es despreciado por la empresa IBM y luego es ampliamente explotado para producir bellas figuras geométricas, simétricas y sobre todo usadas como protector de pantalla. A principios de los años 80, algunos físicos se dan cuenta que estas ecuaciones muestran patrones geométricos que se usan y repiten en la naturaleza. El universo usa los fractales para producir formas similares en la forma de las galaxias, las órbitas del sistema solar, las órbitas atómicas, la forma espiral del ADN, los torbellinos en tormentas, los vórtices gravitacionales, la forma de las costas y curso de los ríos, la forma de los copos de nieve, y la mecánica cuántica la usa para explicar los agujeros de gusano y agujeros negros, tal como lo predican físicos como el americano Kadanoff o Mikio Kaku y Paul Davies. Pero los fractales fueron conocidos en la antigüedad. Aunque parezca increíble, en épocas del antiguo Egipto se usaba un símbolo llamado la rosa de Osiris negro o la flor de la vida, como se lo conoce modernamente por esoteristas como Drúmbalo Melquisedec. Este símbolo grafica la interacción en el universo de sus diversos planos o aspectos. En los antiguos colegios de misterios egipcios enseñaban la doctrina que todo es energía y que difiere en frecuencia de vibración solamente, que hay capas o planos que interactúan entre sí, y modelos, patrones o ciclos que regulan la forma y la evolución. La flor de la vida se encontró tallada con láser, sí, así como lo escuchan, con láser, en templos antiguos egipcios, y es un fractal en sí, y un pantáculo o símbolo esotérico que representa las bases del universo. La flor de la vida es un fractal, un patrón que se repite en lo grande o cósmico y en lo pequeño o atómico. Y aquí tenemos la vieja ley de Hermes Todd que decía, hacia arriba como abajo, con lo que este concepto era conocido ya en Egipto y en las matemáticas para construir esos templos y pirámides que tienen tal complejidad y exactitud que implica que los antiguos ya conocían los fractales. Hoy, la moderna física cuántica dice que el caos no existe y que la materia oscura es en realidad un caldo de energías latentes que contienen gérmenes o posibilidades que se activan en forma de ondas, generando el orden y la forma a través de las leyes físicas. Esas ondas o patrones que representan las ecuaciones de la inteligencia universal creando o manifestándose son los fractales. Hasta la Cábala habla de inteligencia y belleza como atributos para manifestar la fuerza, y es una forma poética para describir los fractales con su belleza. Esos mismos remolinos que la India llama Vivarta. Como vemos, los fractales son mucho más que una ecuación teórica o una bella figura geométrica. Los fractales muestran cómo las cosas de la naturaleza no son al azar, sino que siguen un ciclo geométrico que obedece a un bello orden e intención. La firma de Dios o la inteligencia universal, para decirlo groseramente. Pero también en las pirámides egipcias y en las obras de arte medievales hayamos expresados el culto a otras dos ecuaciones, como son el número pi, o relación del radio con la circunferencia, y el número phi, o regla áurea de Fibonacci. Ya que estamos aquí, vamos a explicar un poco acerca de estos dos. Comenzamos con el pi. El número pi oficialmente fue conocido en el año 2000 a.C. y representa la cantidad de veces que un radio se repite en una circunferencia. Se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Su valor es 3,14 y una serie de decimales. El número pi indica en la naturaleza la cantidad de veces que una parte se repite en el todo. Damos unos ejemplos. La mano está 3,14 veces en el brazo.
la cabeza en proporción 3,14 veces en el tronco. Y en general, todo cuerpo armónico tiene ese valor, si no, no es factible o práctico para moverse en la naturaleza. Además, se usa el número pi para calcular en ingeniería el tamaño y proporciones viables de las cosas. El pi se usa para explicar cómo descomponer una señal en frecuencias que lo constituyen. Y al fin vemos cómo el número pi y fractales se relacionan, pues habla de cómo todo está integrado por partes regulares que se repiten, o sea, fractales. El número pi es necesario para posicionar un GPS, por ejemplo, y en los viajes aéreos y espaciales. Los valores del número pi, que llevan 16 dígitos que se usan en los GPS, indican un número que se repite, 3,14 y una serie. Bueno, ese número de 16 dígitos indica la posición exacta de la pirámide de Keops con coordenadas en el mapa. ¿Casualidad? Imposible. Ahora es el turno de hablar un poco del número phi, llamado serie de Fibonacci o regla de oro. Platón, allá por el año 400 a.C., decía Dios geometriza. Y es que él tenía muy claras las matemáticas esotéricas, por haber viajado, igual que Pitágoras, a India y Egipto. Y justamente, la geometría no estudiaba solo nociones teóricas o bellas figuras, sino que representaban leyes de la creación, patrones de formación o los modernos fractales. La forma de las colmenas, de las abejas, la construcción del violín Stradivarius, las leyes de la reproducción son un mínimo ejemplo del uso de la serie de Fibonacci o regla de oro. En 1202, en su libro El Ábaco, Leonardo Pisano Fibonacci presenta oficialmente la serie periódica de valores o número de oro, que es una serie infinita de números naturales que empieza con un 0 y un 1 y continúa añadiendo números que son la suma de los dos anteriores. Damos un ejemplo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así hasta el infinito. ¿Por qué la serie de Fibonacci es importante? El matemático Euclides lo describe en su obra Elementos. Simbólicamente, el número áureo representa a Dios por su infinitud, unicidad, y además está definido por 3 segmentos de una recta, así que simboliza la Trinidad también. El número es infinito e invariable, así como Dios. Y así como Dios le da ser al universo a través de la quinta esencia, representada por el dodecaedro, justamente el número áureo regula y manifiesta al dodecaedro. Por lo que vemos que el número áureo es también un fractal. La Biblia está llena de referencias al número pi y al número áureo. El arca de Noé habla de las medidas del arca en proporciones de 5 por 3, que son 2 números de Fibonacci cuyo resultado es 1,6 periódico. De hecho, el famoso y temido 666 como número del anticristo también es parte de la serie de Fibonacci. Pero lo más sabroso viene ahora. Esta serie de valores que representa la armonía de las partes entre sí y que son necesarias para regular la relación de las partes de una estructura entre sí, la relación de los átomos, moléculas, planetas y galaxias, los órganos y células, aún la ubicación correcta de las columnas y piedras que hace posible la sustentabilidad de un edificio o templo, y sobre todo en el arte, donde la regla áurea o serie de Fibonacci se ve en la mayoría de las sinfonías y óperas, sobre todo en las obras de arte que nos causan belleza. Justamente cuando vemos un paisaje o rostro bello que nos cautiva y no podemos explicar, eso deriva de ese orden o armonía que es la regla áurea. Esa armonía matemática se representa por una estrella de 5 puntas o pentágono, que los estúpidos creen un símbolo satánico en su ignorancia. La estrella o pentágono, que bien adoraba hasta el cansancio Leonardo da Vinci en sus célebres cuadros y obras del hombre abierto como una estrella. La estrella caída, el portador del fuego divino o de la sabiduría. La estrella y el hombre abierto son lo mismo,
El hombre es una estrella, como decía el mago Aleister Crowley, con razón. El número áureo se usa en construcciones, colmenas de abejas, la forma de las flores, la distribución de las células. Es el crecimiento orgánico o energía vital extendiéndose. Está simbolizado en el útero, el huevo de Pascua, la pirámide de Gizeh, el Partenón, la Gioconda, que son aplicaciones del número de oro. Quizás me extendí un poco en este video, pero como verán, este tema es fascinante y no tiene desperdicio. Hoy se habla de mecánica cuántica, fractales, la conspiración de Da Vinci, la matemática del caos y la geometría sagrada en forma ligera o compleja. Yo traté de acercarles un poco de esto para que vean la maravillosa importancia de esto, que sobrepasa a las matemáticas y la física misma. Muchas gracias.